El mensaje de hoy tiene por título Siempre dependerá de tu fe. Número 2. ¿Se recuerdan que hace como 3 semanas atrás estuvimos hablando de que todo depende de tu fe? ¿Sí? De tu fe en Dios, claro. La semana pasada estuvimos hablando también de... ¿Se recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Se recuerdan del mensaje? A ver. ¿Cómo se llamaba el título? Todo fue por culpa del hombre, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que vive la tierra hoy pero el hombre como cabeza debió, ¿no? ¿Sí o no? El hombre como cabeza debe decir, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? ¿No es cierto? Amén. Entonces, pudimos ver hace 3 semanas atrás, estuvimos mirando en la Biblia, pues justamente, y vemos de que todo depende de nuestra fe. Podemos ver, estamos viviendo el tiempo de la gracia, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo de gracia. El Señor Jesucristo murió por nosotros ahora. Él es el Espíritu vivificante del cual habla la palabra de Dios, que ha venido a establecer vida donde había muerte, ¿no es cierto? Ha venido a establecer salvación. Y mire que no necesita ser bueno para ser salvo. Solamente decirle a Dios: Señor Padre, reconozco de que soy pecador, te necesito, entra a mi corazón. Miren ustedes, Él fue bien claro, muy específico. Él no vino por justos, Él vino por todos los que estaban extraviados, pues. Y justamente todos nosotros pienso de que estábamos extraviados, ¿sí? Vivimos en el tiempo de gracia y justamente pues quisiera acotar un poco más, agregar un poco más al mensaje que estuvimos hablando hace como 3 semanas atrás, de que todo depende de tu fe. Todo depende de tu fe. Hay una sellita acá, hermano, si quieren pasen por aquí. A ver, los hermanos que estamos sirviendo aquí pueden pararse y démosle la sillita. Acá hay 2 sillas más también, mi hermano Johnny Arteaga. Ahí hay otra también, otra silla. Amén, hasta que nos acomodemos. Así que lo voy a esperar todito para que oremos en madrugada conmigo. Miren ustedes lo que está pasando. Amén. ¿Ya estamos listos? ¿Podemos empezar? Amén. Bien. Pues justamente estábamos hablando de que hace 15 días atrás estuvimos viendo de que todo depende de la fe del creyente, de que Dios lo ha bendecido con toda bendición, ¿sí? Y de que como ha estado la tierra, es decir, lo que experimentan personas que están fuera de la gracia de Dios, es decir, personas que no se han atrevido todavía a acercarse al Creador, pues justamente ellos están experimentando lo que han experimentado nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Pero los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura, dice la palabra, ¿no? Todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Pues yo pienso que es necesario ir conociendo un poquito más de la gracia de Dios, porque voy a recalcar una vez más, no podemos estar comparando los tiempos de nuestros primeros padres, no podemos estar comparando los tiempos de Moisés a los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no es cierto? Los tiempos de Moisés son los tiempos de la ley y los tiempos nuestros son los tiempos de la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, en los tiempos de la ley nosotros vemos que el Señor castigaba el pecado con muerte, porque vemos de que la Biblia habla, dice, tiene que morir irremisiblemente. Las que eran pilladas en adulterio tenían que morir.
el que blasfemara, el que hablara mal de su papá, de su mamá, muera irremisiblemente, tenía que ser apedreado. Podemos ver, pues justamente, ¿no? El adulterio, por decir así, aún cuando le traen la mujer adúltera a los pies de Cristo. ¿Qué opinas? Le dicen los de la ley. ¿Qué opinas de esto? Mire, ella ha sido sorprendida en adulterio. Y el Señor, miren ustedes cómo han cambiado los tiempos. Él dice, el que esté libre de pecado, a ver, tire la primera piedra. Al momento nomás los fariseos pensaron, bueno, yo no he cometido adulterio como le hemos pillado esta, pero cuántas veces no he estado yo pensando, ¿no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El pecado comienza aquí, ¿no es cierto? Comienza aquí. Y otros están desdichados, algunos pues caen en pecado, pero de alguna manera empieza acá. Nadie tiró la piedra. Entonces el Señor le dice, mira, ni yo te acuso, vete, tus pecados te son perdonados, ya no peques más, le dice, ¿sí, no es cierto? Ya no peques más. Muy bien, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y el título del mensaje hoy es, siempre dependerá de tu fe, siempre dependerá de tu fe. Y la cita bíblica está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. Hermanos, es un versículo que lo tenemos, pienso ya, el pobre medio que nos ve acercarnos y dice, no, por favor, otro escogen, ¿no? Venimos hablando de Romanos 12, 2, bueno, ¿cuánto tiempo, no? Y todo el tiempo, hay que darle con Romanos 12, 2 y darle. Pero podemos ver de que podemos encontrar en la palabra, justamente mientras más buscamos, mientras más miramos, siempre hay algo nuevo, diferente, ¿no es cierto? Y entonces pues justamente vamos a tratar de mirar ahora al respecto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que agradable y perfecta. Vea lo que dice, no os conforméis a este siglo. Estamos hablando de que todo va a depender de tu fe, ¿no es cierto? Estamos hablando de ello. Muy bien, yo hago una pregunta. ¿Cuántos creen de que Dios es bueno? ¿Cuántos creen de que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen de que Dios provee todo lo que necesita el hombre? Ahora, yo me incluyo en esto que voy a decir. Pero ¿por qué Dios no nos ha provisto lo que nosotros necesitamos ahora? Yo sé que la mayoría puede decir es que no es mi tiempo. Sí. En cuanto al llamado, sí, puede que no sea todavía tiempo de mi llamado, pero en cuanto a lo que nosotros necesitamos, les aseguro que ha sido el tiempo desde que nosotros hemos sido una persona viviente, un alma viviente. Porque usted se va a dar cuenta, usted tiene su hijo, nace su hijo y usted le quiere dar lo mejor, ¿no es cierto? Si alguien va y le regala una ropita de 10, 20 coronas, y usted dice, ¿y qué han pensado que es mi hijo? Porque usted va y dice, no, de 20 coronas a comprarle yo a mí, no, usted le compra de 500, de 1000 coronas. Claro, porque usted ama a su criatura, a su bebé que tiene, y quiere darle siempre lo mejor, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos que en los caminos de Dios a veces las cosas no nos han salido como nosotros pensamos. Ahora, pero ¿dónde está el problema aquí? ¿Dónde está? Tratemos de buscar el problema, ¿listo? Para eso estamos aquí, para ver dónde está el problema. ¿Por qué si yo digo que Dios es poderoso? ¿Por qué si yo digo que Dios pues da todo, suple lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué si Dios puede hacer esto, puede hacer lo otro? ¿Por qué todavía no ha hecho en mí? Yo me incluyo ahí porque yo estoy esperando cosas de Dios, ¿no? No vayan a pensar que Él no va. No, es que a nosotros, no es para ustedes, también es para mí, porque yo espero cosas de Dios. Y estoy tratando cada día de preguntarle a Dios, dime, Señor Padre, por favor, ¿qué es lo que está impidiendo que yo todavía no reciba esto? ¿Qué es lo que ha impedido que yo no pueda experimentar esto otro? ¿Qué es, Señor? Entonces,
Dios me lleva la palabra y me muestra, hijo, pues para el que cree todo es posible. Muy bien, todos decimos que creemos, porque no se dan las cosas entonces en ciertas áreas que yo quiero que se den. Entonces miro una vez más Romanos 12:2 y vemos de que el apóstol Pablo recalca una vez más a la iglesia: no se conformen a este siglo. Y cuando nosotros vemos la palabra y decimos, no, pero es que no te conformes a este siglo, teológicamente hablando se refiere al pueblo que no es de Dios. Pero noten ustedes que si hablamos de que no nos conformemos a este siglo, estamos hablando en un tiempo en el cual viajamos, sean incrédulos como creyentes. Todos viajamos en ese tiempo. Porque cuando Él dice no te conformes a este siglo, pues justamente está hablando, no te conformes a este tiempo, no te conformes, sino transformaos. Noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Cristo. No le está hablando a un pueblo que no es creyente. Estamos tratando de encontrar por qué a veces las cosas que son tan esenciales no se han dado, podríamos decir, en nuestras vidas. Sabemos que tal vez todos ustedes tienen trabajo y tienen dinero. Por ese lado tal vez están bien, pero en las otras áreas vaya a saber si están bien. Porque yo también en el problema económico no tengo ninguna dificultad, podríamos decir. No paso ninguna necesidad económica. Pero sí he hecho un vistazo a mi vida, en mi entorno, y me doy cuenta de que tengo que mejorar en muchas áreas. Yo necesito en cada área de mi vida recibir una bendición. Ahora, pero no he podido recibirla. Bueno, Pablo dice, Alberto, no te conformes a este siglo. Es decir, hay mucha iglesia que se ha conformado a este siglo, no ha entendido algo para poder proyectarse más o poder experimentar un poco más a Dios, de que tiene que haber una transformación. Dice, si no transformados, es decir, que haya un cambio a través del entendimiento que habéis recibido. Dice, porque si no transformado, dice, por medio de vuestro entendimiento. Es decir, quiere decir de que ya hay un entendimiento dado de parte de Dios, pero que tal vez no ha habido la suficiente humildad, la suficiente humildad para reconocer de que tiene que haber una transformación, de que todavía tal vez no estoy a la altura, hermanos, como para poder recibir ciertas cosas de parte de Dios, ¿sí o no? Yo soy sincero en ello. No me falta la comida, tengo para comer, gracias a Dios, todos los días. Pero hay otras cosas que me doy cuenta que cuánto las anhelo y cuánto las necesito, y que quiero recibirlas. Pues justamente yo también quiero impartirles a ustedes esto, de que si yo también tengo esto, seguro que ustedes deben de tener alguna necesidad en alguna área. ¿Y por qué no hemos experimentado a Dios en esas áreas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y no tratar, es decir, aún de usar ciertos versículos bíblicos para tapar, podríamos decir, tal vez alguna negligencia espiritual. ¿Me están siguiendo? Porque digo, puede ser de que nosotros mismos seamos hábiles en querer tapar ciertas áreas, hermanos, tapar ciertas cosas que verdaderamente deberíamos de cambiar. Pero, hermanos, si uno le pregunta a veces a la gente, ¿usted tal vez se debe estar cojeando en alguna área? No, yo estoy bienísimo. La mayoría piensa eso. Sí, no, todos están bien, todos están perfectos. No, todos están así fluyendo en el Espíritu. No hay ni siquiera que evangelizarles, ¿no? Y entonces, si uno mira el entorno de ellos, si uno mira también su entorno, uno se da cuenta, cuando hay humildad, de que verdaderamente tiene que haber una transformación para comprobar, para experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si no se ha experimentado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el apóstol Pablo es bien claro, muestra, te has conformado a este siglo, seguro no has permitido una transformación. Porque es bien claro el apóstol Pablo, ¿sí o no? Queremos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la hemos experimentado todavía. Algunos pueden decir, es que no es el tiempo de Dios. Les explico una vez más,
en el reino de los cielos no existe el ayer, no existe el mañana. En el reino de los cielos existe solamente el presente. Si Dios decide bendecirte hoy, hoy te llega tu bendición, ¿sabías? Y si Dios ve de que todavía no estás apto para recibir tu bendición ahora, pues no te la da hoy. Pero ahora hay que ser valiente para reconocer por qué no he recibido algo que ya debería de haber recibido, ¿sí o no? Hay que ser humilde para reconocer por qué yo no he recibido algo que ya yo, como siervo, como persona, ya debería de haber recibido. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Yo quiero su poder, más de su poder, más de su unción. Quiero más del fuego de su Espíritu Santo. Reconozco que necesito más, que quiero más. Y le estoy diciendo a Dios, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que levantarme más temprano a orar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ayunar más. ¿Qué tengo que hacer? O sea, no voy delante de la presencia de Dios creyéndome como la canción Soy una princesa llena de poder. No, es que no lo tengo, no es así. No lo tengo en esa magnitud todavía. O sea, no estoy hablando para la hermana Mendiola, ¿no es cierto? Pero no puedo creerme algo que todavía no he experimentado. Una cosa es por fe decir, voy a experimentar, pero mi realidad es que no he experimentado todavía, tal vez en la magnitud que yo quisiera. La fe nunca niega la realidad, simplemente declara lo contrario. Si declara lo contrario es porque reconoce una realidad, ¿no es cierto? Entonces, pues justamente la fe es eso. Y como iglesia tenemos que, hermanos, hay que pensar en lo que expresó el apóstol Pablo. Si él pide una transformación para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, es porque tal vez la necesitamos, ¿sí o no? Es porque la necesitamos. Por eso pide que no te conformes a este siglo, sino que podamos transformarnos basado en la renovación del entendimiento que ya nosotros tenemos de parte de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Dos, tres, no saben a lo que se han metido ustedes. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Muchos tienen la mente de Cristo, pero no tienen los pensamientos de Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Es decir, yo recibo a Cristo, todo lo malo sale de mí, pero eso que salga todo lo malo no quiere decir que estoy pensando como Cristo. Necesito pensar como Cristo. Amén. Y la gente necesita pensar como Cristo para experimentar a Cristo. Necesitamos pensar más como Cristo, para experimentar a Cristo. Más de lo contrario no se experimenta a Dios. Desde que conozco a Dios hasta ahora he experimentado a Dios, sí, pero yo sé que hay más de parte de Dios. Yo sé que hay más y quiero seguir experimentando eso, porque el apóstol Pablo está aquí desafiando: Alberto, no te conformes a este siglo. La iglesia viaja en este siglo, y si usted echa un ojazo, usted echa un vistazo de allá para acá, se va a dar cuenta de que hay mucha iglesia pasiva. Hay mucha iglesia en un estado espiritual muy bajo. Sí. Hay mucha iglesia con tibieza espiritual y la tienen bien camuflada. Ni ellos se dan cuenta, ese es el problema. Por eso dice: no te acomodes a este siglo, no te amoldes a este siglo. La iglesia viaja en este tiempo. La iglesia de Cristo viaja en este tiempo. Yo pienso que es necesario que empecemos a mirar en la Biblia, a ver qué dice el Señor. Amén. Reitero: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si el Señor habla de una transformación del entendimiento, no es que no entendamos. Ojo acá, no es que no entendamos. Lo que pasa es que a veces entendemos mal, y usted se va a dar cuenta en la palabra ahorita.
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay transformación, no hay renovación, por decir así. Miren ustedes lo que pasa ahora. ¿Cuánta iglesia está de pierna cruzada? El apóstol Pablo dice: no te conformes a este siglo, ¿no? Póngale atención a eso. ¿Por qué habla así? Hay mucha iglesia conformada hoy. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de ustedes y yo. Todos se lo han dejado, todas las cargas se le han dejado a Cristo. Está muy bien entregarle al Señor. Está muy bien confiar en Dios. Está muy bien decir: Señor Padre, yo te entrego esto en tus manos. Pero hay algunos que le están entregando hasta lo que no deberían de entregarle. Miren, me explico. Es decir, hay cosas que el hombre tiene que hacer en la tierra y hay cosas que Dios tiene que hacer. ¿Qué hace Dios? Las imposibles, ¿no es cierto? Nosotros vemos de que Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible, que hace posible lo que yo considero imposible, ¿sí o no? Entonces, pero aún lo que yo puedo hacer posible, hay muchos que se lo echan a Dios. Por ejemplo: Señor Padre, cambia a mi esposa. Está bien, pero miren profundamente esta confesión que se está haciendo. Está bien, el Señor puede decir: yo voy a tocar a tu esposa, pero yo necesito que vos también toques a tu esposa. No se olviden de que Dios es espíritu. Partamos de ahí. Dios es espíritu, y para operar en la vida del hombre, Dios necesita al hombre. Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede poner un querer y un hacer en el corazón de la persona, pero te va a necesitar a ti para llevarles el evangelio, para darle ese abrazo, darle ese beso que Dios no puede hacer, porque Él es espíritu. Entonces la gente dice: Padre, te entrego a mi hijo. Está muy bien decir eso. Te entrego a mi hijo. Háblale a mi hijo. Está muy bien. Pero también háblale tú también a tu hijo. Porque hay cosas que tú tienes que hacer. Dios hace las de Él. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Me entiende? Hay cosas que nosotros podemos hacer posibles. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad para hacer ciertas cosas posibles. ¿Sí o no? Es decir, aquí estamos glorificando a Dios. No estamos diciendo, no estamos hablando de que somos independientes de Dios. No, al contrario, dependemos de Dios. Porque si Dios es el Dios de lo imposible, hermanos, y yo puedo hacer lo posible. Hay cosas, por decir, yo le decía a los discípulos ayer, por decir, los que todavía están esperando sus papeles, ellos no pueden entrar a migraciones y decirle al encargado: ¿sabes qué? Vos le ponés sí a mis papeles de que yo me quedo aquí. No lo va a poder hacer. Es algo que Dios solamente puede hacer. Puede entrar, aún puede mover papeles, puede mover esto otro. Él es el Dios de lo imposible. Es decir, tú no puedes hacer eso, pero Dios lo puede hacer. ¿No es cierto? Tú haces lo posible para que Dios haga lo imposible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar, clamar a Dios, juntarte con los hermanos, pedir a Dios para que eso que es imposible, Dios lo pueda hacer posible. Porque necesita de tu oración, necesita que le abras camino. Hermanos, cuántas bendiciones de parte de Dios están en los cielos. ¿Y saben por qué? Porque la gente ha menguado en oración, porque la gente no ha perseverado en fe. Creen, hermanos, de que no es que Dios lo va a hacer todo, es que Dios necesita de tu oración. Dios necesita que te pongan en la brecha, ¿sí o no? Nosotros vemos desde la antigüedad que Dios necesitó hombres para hacer liberaciones, para sacar a su pueblo, para hacer esto, para hacer lo otro. Y aconsejaba acá y aconsejaba allá. Dios necesita de nosotros. Y uno de los problemas, hermanos, de que la gente a veces pasa ciertas necesidades, pues es justamente que no ha entendido de que Él tiene que hacer su parte. Por decir, aquellos que no tienen trabajo: Señor Padre, no tengo trabajo, pero su palabra dice que el justo por su fe vivirá. Muy bien, pero la fe, para que sea efectiva, tiene que ir acompañada de una acción. Yo no tengo trabajo, pero tengo que estar llamando por fe. Hermano, ¿no sabe quién tiene un trabajo por ahí? Hermano, por ahí, poner en Facebook, no solamente para mandar las fotos de ahí, ¿no? Sino que también para escribir y decir: hermano, estoy sin trabajo, ¿será que por ahí me podés conseguir un trabajito? Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay algunos que dicen: no, yo vivo por fe
y están esperando ahí. Claro, y los hermanos se han enterado de que no tiene nada, claro. Y dicen, es que el hermano no tiene nada, llevémosle algo. Ya, muy bien. ¿No ves? Te dije, el justo por su fe vivirá. Es que ya los hermanos saben que no tiene ya. ¿Qué más van a hacer, no es cierto? ¿Qué más van a hacer? Pero el hermano ahí, pero usted tiene que buscarse pues un trabajito. ¿Acaso no escuchó al hermano Alberto que dice solamente un loco espera recibir algo sin haber hecho nada? Tiene que salir a buscar una peguita. Bueno, no, es que por fe tenemos que vivir. Claro, está bien por fe. La fe me lleva a accionar, ¿no es cierto? Porque si no tuviera fe, no llamo pues al vecino, no llamo al otro. No me va a salir nada. Si llamo es porque tengo fe, ¿no es cierto? Si busco es porque tengo fe, porque sé que voy a encontrar. Al que toca, que se le abre. Pero el que no haya tocando, esperan que le toquen la puerta. Aquí está. Por eso le digo, hay cristianos que están un poco como despistados. Y es por eso que no ven todavía la mano de Dios en ciertas áreas. Porque están viendo, han visto mal, se han conformado a este siglo. No ha habido una transformación. Es decir, por lo tanto, no han podido experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Amén. Fíjense ustedes que aún los incrédulos, ¿cómo le funciona cuando ellos hacen su parte? Usted va a ver los ateos por ahí que niegan, que escupen a Dios. Si usted le habla de Dios, no al momento, salen con cada cosa. Y fíjense cómo están bendecidos en tantas cosas. Porque el hombre hace su parte, el incrédulo hace su parte, recibe, porque está haciendo su parte. Claro que ellos no van a poder ser salvos si no vienen a Cristo, ¿no es cierto? Entonces eso es imposible para una persona. No puede decir yo me voy a salvar. Es algo que solamente Dios provee. Pero en lo posible, hacen lo posible y tienen todo lo posible. No hay donde perderse. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana no está? ¿Por qué nosotros tal vez no estamos todavía o no tenemos que aún eso que los incrédulos tienen? ¿Por qué algo está pasando mal, no es cierto? La Biblia dice que Dios nos ha establecido para que seamos cabeza y no cola, para estar sobre las circunstancias y nunca bajo las circunstancias. Cuando dice Él para estar encima y nunca debajo, pues justamente es para estar por encima de las circunstancias y nunca bajo las circunstancias. Es decir, de que la iglesia de Cristo ha sido levantada, salvada, redimida, para estar en lugares de privilegio, en lugares de liderazgos, influenciando a otros, dando vida, generando a otros. Pero resulta que a veces cuando alguien viene y te evangeliza y uno le dice, ¿eres cristiano? Sí. Y uno lo ve con una cosa, lo ve con otra, con esto por acá, malo por allá. ¿Cómo estás aquí de esto, Y usted dice, ¿y dónde está Cristo ahí? ¿Y dónde está Cristo ahí? Yo conversé con una persona el otro día y quiere que le digo a esta persona, si yo fuera incrédulo, yo no le creo, le digo yo, de ese Cristo que usted me está hablando, porque usted me dice algo, pero en su entorno hay otra cosa. Pareciera que usted no alaba a Cristo. Pareciera que Cristo no es su Dios, le digo yo. Pareciera que Cristo no es su Dios, le digo yo, porque tan arruinado, hermano, usted está, le digo así, usted está literalmente arruinado. Y miren de qué años arruinado. Años, hermano, yo le digo, algo está funcionando mal aquí, algo está mal aquí. ¿Qué ha pasado? No, aleluya, que gloria a Dios cada rato. No pare su aleluya, le dije aquí un rato. Pare su aleluya y su gloria a Dios. Aquí algo mal está funcionando. A ver, veamos para que con autoridad salga esa gloria a Dios, ese aleluya. Hasta para que a mí me aumente la fe, le digo yo. Porque así como estaba él diciendo gloria a Dios, aleluya, el Dios que él tenía, demasiado pobre. El Dios que él tenía, demasiado inválido. Le digo yo, ese Dios, yo no lo conozco, ese Dios que tiene usted, le digo yo, debe ser otro Dios. Porque el mío, le digo yo, es poderosísimo. El mío, le digo, sana, libera, restaura, enriquece, bendice, protege. Yo le digo, ese es mi Dios que yo conozco. Y lo paré el auto ahí, ¡pa! Y vámonos allá. ¿En serio? Y casi saco el cinturón ahí.
Y saqué el cinturón y dale, que dale, que dale. 10 por la espalda le di. Ahora ya entendí, me dijo él. Estaba así, mire. Llegó en una sillita. ¿Cómo se llama esto que andan los que no pueden caminar? ¿Ah? Así, yo fui a recogerlo a su casa y así salió de su casa. Agárrame, hermano Alberto, no me quite la... Y le miro, digo yo, increíble. Ya, lo agarro ahí, subo la silla ahí adentro. Agárrame, me dice, lléveme adentro porque por ahí me caigo. Ya, lo agarro y lo meto ahí. Y ya de ahí me empieza ya. De ahí nos fuimos y empezamos a hablar. Y como le digo, yo agarro el auto y lo paro a un lado, en el medio, ahí lo hago a un lado, tras que vi un espacio eso andarse en controles, ahí me aparqué. Y le dije, a ver, ¿dónde es su dolor? ¿Qué es lo que tiene? El Dios que yo conozco, le digo yo, el Dios que yo tengo, Él sana, Él libera, restaura. ¿Qué más quiere? Yo le presento a mi Dios que yo conozco ahora, le dije. Ya. ¿Dónde le duele? Me duele aquí. Lo agacho, carazo, no esa espalda. A ver, levante esa yaca, esa chamarra. La levantó y le puse así como esa. Ay, no haga así, me dice. Muy fuerte me ha golpeado. Cállese, hermano, le dije. Usted no tiene voz ni voto aquí. Así como está, usted no tiene derecho ni a hablar, le dije. Porque yo vengo con un Dios poderoso aquí y usted se me calla. No es que tiene que ser así. Y le pongo la mano con fuerza y en el nombre de Jesús. 1 minuto, 2 minutos. Llegamos al destino. No se dio cuenta el hombre. Se baja del auto. Así caminando. Y yo le miro, ¿no? Y le digo, yo todavía de adrede, le digo, mire, ayúdeme a deshacer este bollo de hielo porque tenía que subir a la movilidad ahí. Ayúdeme a deshacer este hielo, le digo, a sacarlo aquí para que no se cuelgue. Haga así, ¡pam! Y él también, ¡ta! Puntazo le daba, ¡ta! Ajá, y yo le digo, ¿se está dando cuenta de algo? ¿De qué? No se había dado cuenta de que Dios lo había sanado. ¡Increíble! Yo le dije, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. Mire cómo está pateando el hielo. Usted ahorita no podía, el viento lo tumbaba. Yo tenía que agarrarlo, le dije. Lo he subido al auto a usted. Y mire ahorita cómo está. Mire, le dije, le presento. Ese es mi Cristo, le dije yo. Pero ¿y por qué gente no ha experimentado a ese Cristo? Yo quiero seguir experimentando más a Dios. El apóstol Pablo me aconseja, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. ¿Por qué me aconseja eso? Y ya lo vamos a ir mirando. Si no transformado, dice, necesita el ser humano, la iglesia de Cristo, necesita ser transformada, pero completamente para experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten ustedes que pide Él que no haya un conformismo, en este caso espiritual de la iglesia. La iglesia no tiene que pensar nunca, no, es que yo estoy así del Espíritu Santo y no me vengan aquí con ciertas cosas. Ese día dejaste de crecer espiritualmente. El día en que creaste de que estás así. ¿Quieren que le diga algo? Teología, vengo 2 veces haciendo el curso y con una infinidad de materia. Así de sencillo. Y seminarios bíblicos y estudios. Y saben que mientras más leo, siento que no sé nada, le digo. Ahí está, me compro libros, compro acá, compro allá. Mi esposa me va a llegar con mi bollo al libro. Lo tiro ahí. Saca tu libro de ahí, me dice, voy a limpiar la mesa. Vení, léelo vos primero. ¿Saben qué? Porque el día en que usted crea de que está así en el Espíritu, mire, le aseguro, tal vez ni siquiera tiene, solamente tendrá un tantitito así nomás, no tiene más. Porque el día que la persona cree de que está así en el Espíritu, ese día deja de crecer. Ese día el Señor dice, ni modo, ya no puedo hacer nada con vos.
Me has limitado con eso. Cuando la persona procede así, limita a Dios. Dios se ve limitado, porque lo que el Señor quiere para llevarlo más hacia adelante al siervo, al salvo, para llevarlo más, necesita que tenga humildad, que reconozca que no sabe nada, hermano. Sabe que no leyera, no estudiara, no hiciera nada si yo creyera de que sé. Si a la hora de hablar digo yo, Señor, increíble, tenés tanto para hablar, pero yo no pude hablar más en ese poquito. Increíble que no sé nada. Así, increíble que no sé nada. Señor Padre, imagínense, tal vez, ¿a cuántos predicadores nomás se tienen que mirar para poder decir algo efectivo? ¿Cuántos no hacen eso? Tal vez por flojera, a algunos no les gusta leer, no les gusta prepararse, pero prefieren poner una prédica. Está muy bien, se aprende mucho de los hermanos, porque también ellos están para eso, para edificar la iglesia, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, la pereza y tantas cosas que podríamos decir también pueden ser un impedimento para que la buena, agradable y perfecta de Dios, voluntad de Dios, no se vea, no la experimentemos. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Romanos 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Me está poniendo atención? ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? ¿Qué versículo dije? ¿Cómo se llama el versículo que dice? De manera que ¿qué? ¿Y por qué entonces la iglesia le echa toda la carga a Dios y tiene que rendir cuentas a Dios? Si Dios te va a pedir cuentas, ¿sabe qué quiere decir eso? De que hay muchísimas cosas que te corresponden a ti hacer. Si no, ¿por qué te va a pedir cuenta? Ni modo que Él se pida cuenta. Si Él se va a pedir cuenta, ¿cómo pues? Ni modo que Él se autopida cuentas. No está hablando de Él. De modo que nosotros dice que vamos a rendir cuenta delante de Dios. ¿Cuenta de qué? ¿Qué quiere decir eso? De que tú tienes como iglesia que hacer tu parte, y de eso vas a tener que rendir cuenta, porque hay una parte que tienes que hacer. No vengan acá a sobrecargar a Dios, a reventar a Dios. No es que ya yo todo se lo dejé a Dios. Muy bien, el Señor buscando al vago ese del hijo para educarlo y hablarle y decirle, mira lo que te conviene. Si eso le corresponde al Padre, para eso el Señor dejó la palabra de Dios, ¿sí o no? El Señor dejó su palabra para que nosotros la usemos, para que nosotros hagamos nuestra parte de agarrar, aprender versículos y expresarle a nuestros hijos. ¿Saben qué hago con ese que está sentado ahí ahorita? Con mi hijo otro, Fabricio, el futbolero. El muchacho para tan atirantado que ni los domingos a veces tiene tiempo. ¿Saben qué hago? A mí el diablito no me la va a hacer. Agarro mi teléfono, la Biblia, le mando el mensaje. Digo yo, lo va a abrir en algún momento, va a sonar y lo va a abrir y lo va a leer. Muy bien. Tengo que hacer mi parte. Dios me va a pedir cuentas a mí. Si Dios me va a pedir cuentas a mí es porque yo tengo que hacer algo. Y ese es el problema ahora, que la gente cree de que Dios lo tiene que hacer todo. Dios lo hace todo, pero siempre vas a tener que hacer una parte para que Dios lo haga todo. Oye, quiero decirles algo de que Dios depende de su pueblo en la tierra. Juicios que vienen contra la tierra se pueden detener por causa de que su pueblo se pare y se ponga en la brecha en favor de la tierra. El enemigo puede estar planeando destrucción para tus hijos, para tus generaciones, pero si tú te paras y le das frente al enemigo, vas a detener esa maldad que el diablo estaba tratando de echarle a tus hijos. ¿Acaso usted no ha escuchado que la palabra de Dios dice, orad los unos por los otros? ¿Acaso el Señor le está diciendo a los ángeles a orar por la iglesia en la tierra? No, le dice a la iglesia, oren los unos por los otros. La oración es una de las más grandes coberturas que un hermano puede establecer a otro hermano. Y son cosas que la iglesia tiene que hacer. No lo hace Dios, ¿me entendió?
No lo hace Dios, eso le compete a la iglesia hacer. Por eso Él dice de que Él te va a pedir cuentas. Dice, ¿acaso no han visto en la Biblia donde Él dice, cualquiera que le haga un bien a uno de estos pequeños, a mí me lo hace? Es decir, vas a tener la oportunidad de ayudar a algún hijo de Dios por ahí. Vas a tener la oportunidad, y si no lo haces, Dios te va a pedir cuentas a ti, no a los ángeles. ¿Por qué? Porque usted, como creyente, debió de tenderle la mano a ese siervo de Dios, a ese amigo, a ese vecino, a ese pariente. Somos nosotros que tendemos que tenderle la mano. Y el Señor va a decir, ¿acaso yo no te bendije? ¿Por qué no lo bendijiste a ese? Si ya yo te di. Entonces a mí me corresponde bendecir a ese hermano, bendecir al necesitado. Es algo que yo tengo que hacer, y que si no lo hago, Dios me va a pedir cuentas a mí. El problema ahora, reitero una vez más, es que todos se lo dejan a Dios. Todos se lo dejan. Mire, bueno, después se lo voy a mostrar esto. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Josué, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontró? Dice así, Josué capítulo 1, versículo 3. Ponga atención, dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Póngame atención, por favor, porque estamos tratando de encontrar el punto, estamos tratando de encontrar dónde está el fallo, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos haciendo. Yo me incluyo ahí también, yo quiero encontrar el fallo, yo quiero saber por qué todavía no experimento esa, como yo quisiera, la perfecta, maravillosa voluntad de Dios. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay mucha iglesia, como dije en una prédica pasada, hay mucha iglesia que está todavía en el tiempo cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Ellos no tenían que hacer nada. Usted ya conoce la historia. Los zapatos no se les desgastaban, la ropa tampoco. No sé, ellos amanecían, abrían los ojos, estaba el maná ahí. Solamente tenían que recogerlo. El sol tremendo en el desierto, pero había la nube que los cubría, los protegía. Y de noche, en ese invierno tan pesado en el desierto, hermanos, en ese frío, mejor dicho, tan pesado, había una columna de fuego que los protegía. Y hay mucha iglesia que está justamente esperando que Dios siempre haga algo, pero los tiempos han cambiado. Reitero, iglesia, ya los tiempos cambiaron. Dios quiere verle bendecido, usted prosperado, usted. Los tiempos ya cambiaron. Cuando viene Josué, miren lo que el Señor le dice ya. Josué, Moisés trae al pueblo. Moisés ya no mete al pueblo a la tierra prometida, pero el Señor le dice a Moisés: Josué, mejor dicho, yo os he entregado, como le ha dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué le entregó Dios? En otras palabras, Dios le está diciendo: vos vas a poseer cuanto te atrevas a caminar. Si no te atreves a caminar, no vas a poseer. ¿Me están entendiendo? Si la iglesia de Cristo se atreve a caminar, a hacer lo que le corresponde hacer, va a poseer cuanto decida caminar. Es decir, cuantos metros quería caminar. Es decir, si Josué se disponía a caminar 1000 metros hacia el frente, hacia la izquierda, a la derecha, eso lo poseía. En otras palabras, Dios ya lo había bendecido. Ahora, póngame atención. Hay bendiciones que Dios te ha dado. Hay bendiciones que Dios te va a dar, pero hay otras que Dios te va a bendecir para que tú la poseas. Dígame amén. Pero la iglesia, hay mucha iglesia que no entiende eso. No entiende eso. Reitero, hay bendiciones que Dios te ha dado. Sí, la hemos visto. Hay otras que Dios te va a dar, pero hay otras que Dios te bendice para que tú poseas, para que tú las obtengas. Si no te atreves a caminar como Dios le dijo a José, todo lugar que pise la planta de tu pie,
Josuecito va a ser de usted. ¿Me entendió, Josué? Sí, ahora de aquí en adelante no va a haber eso que yo voy a hacer caer maná del cielo. No, ya no. Ya no va a haber nube de día, Josué. Ya olvídese de eso, mi hijo. Ya no va a haber la columna de fuego. Ya yo no voy a pelear. ¿Se recuerdan ustedes que se acusó a Amalek cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud? El Señor intervino, sí, claro que sí. Pero ahora ellos iban a tener que poner ya la vida, el cuerpo ahí delante, ir a batallar. En aquel tiempo nomás ellos miraban lo que Dios hacía. Ahora cambiaron los tiempos y se trataba de que el individuo, mientras más se atreva a caminar, más poseía. Mientras más pensamientos de proyección, más se proyectaba. Y es así con Dios ahora. Es así. Por eso es que a veces uno dice, es que no han entendido lo que significa la gracia, es que no leen la Biblia. ¿Qué están leyendo? Y están muy panchos ahí. Hay mucha iglesia así. Tal vez no aquí, es allá afuera. Pero hermanos, cuanto te atrevas a caminar, Dios te va a dar. En una oportunidad, a ver, le voy a mostrar esto. Hemos hablado de que Dios te ha bendecido, de que Dios es decir, que Dios te ha dado ya. De recibir. Dios te ha dado cosas, te va a dar cosas, ¿no es cierto? De eso hemos venido hablando. Y otras que te va a bendecir para que tú las obtengas. Ojo acá, usted se acerca a alguien, algún cristiano, no sé si usted se ha topado, usted ya no le puede decir que Dios te bendiga. ¿Están ahí? Pues sí, yo soy bendecido. Yo me he topado con gente, hermano, que Dios le bendiga. Hermano, ya yo estoy bendecido. Muy bien, pero usted no ha entendido. ¿No ha entendido qué? No ha entendido. De que Dios, una cosa es que Dios te bendiga para que obtengas, y otra cosa es que Dios te dé. Hay cosas que Dios ya nos ha dado, como dije anteriormente, y cosas que Dios no va a dar. Pero hay otras que te bendice para que tú las obtengas. Cuando yo digo, estoy bendecido, y uno dice, no entiende lo que me está diciendo. Porque uno no ve a lo que se está refiriendo la persona. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa persona? Que dice, ¿qué pasó? Ya yo estoy bendecida, no necesito que me bendigas. Entonces es que no te has atrevido a caminar en pos de tus bendiciones. Vendría a ser. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Dios bendice, ¿no es cierto? Miren, Dios bendijo a Josué para que posea, ¿qué? Pero ojo, lo había bendecido, pero no tenía nada Josué. Entonces, Dios te bendice. Y para que sea efectiva la bendición de Dios, es decir, tangible, literal en tu vida, tienes que atreverte a dar 1, 2, 3, 4, 5, para allá, para acá, para acá, para allá, para acá, para acá. Porque si te quedas aquí, te quedas bendecido, pero no obtuviste nada. Es decir, no te atreviste, no entendiste lo que significa Dios te bendiga. Cuando yo te digo Dios te bendiga, ¿saben qué te estoy diciendo? Atrévete a avanzar por lo que ya tienes, por lo que Dios ya te ha entregado. No, ya yo estoy bendecido. Me han dicho, creo que unas 20 veces me han dicho a mí, es que ya yo estoy bendecido. Y me da deseo decirles, pero es que yo no veo tangiblemente, literalmente yo no veo esa bendición de la cual vos decís que estás bendecida o bendecido. No veo. Entonces hay que entender esto, de que Dios bendice para que tú, por decir, los empresarios me van a entender más. Los empresarios que están aquí, ellos tienen un país grande, muy bendecido, sí, delante, pero no obtendrían nada de este país si no se atrevieran a mandar reclam por allá, a ir por acá, a meterse por allá, a meterse por acá, a meterse por acá. Están caminando bajo la sombra de Dios, del Omnipotente, sí, pero tienen que atreverse a hacer su parte, y obtienen. Yo veo acá a mis hermanos que andan con unas movilidades, hermanos, que se atrevieron.
Ellos saben de que están bendecidos los empresarios aquí. ¿Saben de lo que me están hablando ellos? Dice, amén, sí. Ellos saben de que están bendecidos, y que si están bendecidos no es porque se quedaron sentados, sino porque se atrevieron a proyectarse. O no bueno, creo que ya yo me metí en un rollo, así que ni yo mismo pero ustedes me van a ayudar a salir de ahí, ¿ya? Estoy tratando de explicar algo que es bien serio. Dios les ha bendecido, pero eso no quiere decir de que ya te dio, es decir, ya te abrió el campo, es decir, ya te bendijo, y es decir, como le dice al pueblo, miren, todo esto les voy a entregar, esta tierra prometida es para ustedes. Ustedes están bendecidos, miren, eso de allá es para ustedes. Sí, pero tienen que entrar y pelear con los que están adentro y sacarlos, y todo eso es de ustedes. Van a sacar a mis enemigos de ahí, y todo eso es de ustedes. Van a tener sí que pelear, van a tener que guerrear hasta exponer sus vidas, jovencitos. Muy bien, pero esa tierra es de ustedes. Esfuércense, le dice el Señor, y sean valientes. El Señor no le dice crean. El Señor no le dice ustedes crean para obtener, porque la fe ya la tenían. Lo que tenían que hacer era ser esforzados y valientes. Me estoy haciendo entender, ¿me están entendiendo? Y eso es lo que tiene que entender la iglesia para que compruebe la buena y perfecta voluntad de Dios, para que experimente a Dios. Tiene que atreverse a avanzar hacia adelante. Si se queda estático, no experimenta nada. No entran a la tierra prometida. ¿Cuánta iglesia de Dios ahí está postrada, hermanos, en silla de ruedas ahí, tirados ahí? Señor, ¿y qué pasa aquí? Hasta uno llora. Yo sé que hay una edad ya en que uno tiene que partir de la tierra, ¿no es cierto? Y algún pretexto pues para morirse tiene que haber. Y vamos a morir, pero todos vamos a morir, y vaya a saber si estaremos uno en silla de ruedas, pero ya es factible porque, bueno, pues la edad que tiene, ¿no es cierto? Pero ¿qué pues cuando antes? ¿Qué pues si es antes? ¿Qué excusa ahora ponemos ya? ¿A quién le echamos la culpa? Adán dijo, la mujer que me diste. La mujer de Adán dice, la serpiente. El otro dice, la mujer que me diste. O sea que el Señor tenía la culpa de que, miren ustedes, vaya canallada esa, nada que ver. ¿Cómo es que? O sea que yo la creé a Eva y fue para hacerte daño a vos. Muy bien, yo estoy equivocado. Entonces, muy bien, Adán. Y como Adán hay hartos en la tierra ahora que están echándole la culpa a Dios y nada que ver, diciendo de que Dios, quiero decirles algo. Este planeta Tierra está cargado de bendiciones. Aún a pesar de que nuestros primeros padres la fregaron al comienzo, pero usted acá en la tierra, usted puede ser un empresario, puede ser un gran profesional, puede tener este auto, puede tener el otro, puede hacer esto acá, y si por ahí no ha recibido, lo puede recibir ya. Y si usted dice, no, es que yo lo quiero ahora, puede recibirlo hasta mañana mismo. Depende de usted. Depende de que usted se ponga en la brecha, depende de que usted haga, como decía el hermano acá, el hermano Alex, camine en integridad delante de Dios, no se conforme a este siglo, transfórmese cada día, que haya una transformación, entonces va a experimentar a Dios. No hay donde perderse. Estamos tratando de encontrar, hermanos, el punto de qué es lo que pasa, por qué a veces no se ha recibido. Yo me incluyo ahí también. En Éxodo capítulo 14, versículo 15, otra vez vamos a darle al mismo versículo y ya vamos finalizando. Dice, ¿por qué clamas a mí? Le dijo el Señor a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y divide el mar. Otra vez vamos a mirar este versículo, amén. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Nosotros podríamos decir, pero ¿a quién más vamos a clamar? ¿No? Yo pienso que más que uno hubo en ese grupo. Señor, ¿y a quién vamos a clamar? Pues entonces el Señor le dijo, no clames a mí ya. En otras palabras, Moisés, ¿qué no te has dado cuenta de lo que yo he estado tratando de hacer en tu vida? Yo pienso que Dios se debe topar con mucha iglesia ahora. Es que, iglesia, por favor, que no te has dado cuenta lo que yo he tratado de insinuarte siempre, a dónde te he querido llevar, las cosas que he hecho en tu vida. Mira, ¿y que no te das cuenta todavía? Y así hay mucha iglesia como en el pasado que no entiende a Dios. El Señor le dice, ¿por qué clamas a mí?
No es que Dios esté chipoteado o se haya echado un pito de algo. No estaba el Señor, no había fumado el Señor. No es que él fume, ¿no? Pero el Señor no estaba desquiciado, no estaba desubicado. El Señor ya, como diciendo, ya Moisés, ya pues ora. Te voy a tener que insinuar hacia dónde yo te quería llevar. Pues yo te quería llevar a esto, a que te levantes en autoridad y empieces a levantarte en autoridad y empieces a decretar, a declarar, a abrir mares, a abrir. ¿Por qué clamas a mí? Le dice ya. Y le dice al otro, y tú alza tu vara, le dice ya. Y divide el mar. En otras palabras, Dios le ha entregado a su iglesia. Dios ha entregado a su iglesia y quiere seguir entregando poder, autoridad, señorío. Pero no para estancarse, no para mirar como el pueblo del desierto. Dios ha dado. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo el Señor a Moisés. Y miren que se lo dice a Moisés. Pero miren ustedes cómo nosotros ahora lo vemos diferente. Somos mejores que Moisés. Moisés no lo había visto así. Tan poderoso el Señor andaba delante de la presencia, pero gracias a Dios por su misericordia, que ahora nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Estamos pillando el punto, hermano. Dios ya le ha bendecido a su pueblo, pero el pueblo tiene que ir y caminar hacia esa tierra. Tiene que caminar hacia adelante. Tiene que ir hacia adelante. No se crea algo que no es todavía. Le voy a mostrar algo, mira acá. Le voy a mostrar algo aquí. Lo siento un poco complicado esto. En Romanos capítulo 12, en versículo 3, dice: digo pues, escuche bien, mire uno de los problemas. Bendito sea el Señor. Romanos 12, 3. Digo pues, mira acá, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Lo escuchó? ¿Usted encuentra, usted nota algo que Dios nos está tratando de mostrar ahí? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Podría decir una de las razones del por qué nosotros todavía no hemos recibido lo que Dios tanto anhela darnos a nosotros. Yo reconozco de que yo mismo soy un tropezadero para ciertas cosas que yo quiero recibir de Dios, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido dado. Ahí está el problema, uno de los problemas. Ahí está uno de los problemas del por qué la iglesia de Cristo todavía no ha conquistado lo que tiene que conquistar. Porque ellos creen que están en un estado así espiritual. El Señor dice esto: no tengas un concepto más alto de sí que el que debes de tener. Es decir, no desconozcas tu realidad para que puedas recibir lo imposible que yo tengo para ti. Porque es un problema cuando la gente tiene un concepto elevado de sí mismo delante de Dios. Se cerró la puerta ella misma, la persona, cuando cree de que está allá en Cristo Jesús. Dice: no tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Está hablando espiritualmente, está hablando de un concepto espiritual, personalmente hablando. Es decir, Alberto, nunca te creas de que estás así espiritualmente hablando. No. ¿Por qué? Porque yo quiero que estés así espiritualmente hablando. ¿Me dice entender? ¿Me entiende? Justamente Dios quiere de que yo esté así espiritualmente, porque va a ser más fácil para Él hacer cosas en la iglesia. Pero para estar así espiritualmente, yo tengo que reconocer que no estoy así espiritualmente. ¿Me entendió? Entonces ese es uno de los problemas del por qué la mayoría de la gente solo puede agarrar solamente dinero, otras cosas no lo puede hacer. Hay mucha iglesia que agarra dinero solamente.
que ganan dinero son muy hábiles para eso, pero en otras están, pero... Y vaya y pregúntele a usted si están malos espiritualmente. No, ellos están bien. Y ese es el problema. Ese es uno de los problemas ahora. ¿Por qué la gente no crece? ¿Por qué la gente no obtiene lo que Dios tanto desea que obtenga? No depende de Dios. El Señor le fue bien claro con las personas que estuvieron delante de Él. ¿Acaso no te he dicho que si crees, le dice a Marta, no vas a ver la gloria de Dios? Mira lo que yo voy a hacer ahora. Lázaro, ven fuera. Ve, Martita, eso es lo que vas a ver si creyeras. ¿Ah? Vas a ver resucitar muertos. Es decir, si en tu casa hay muertos espirituales, ellos van a cobrar vida. Él es la resurrección. Le dice al hijo del endemoniado, aquel que le tiraba en el suelo, echaba espumarajos, ¿se recuerdan ustedes? Y viene delante de Dios y le dice: cree solamente, solo cree solamente. Y el otro le dice: ayúdame en incredulidad. Sincero, ¿sí? ¿No es cierto? Él le dice: ayúdame en incredulidad. Pero ahora, a ver, pues, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son incrédulos? Que no están, podríamos decir así. Solamente el papá de ese niño. No, todos están muy espiritualmente así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que piense con cordura. Y vayámonos a Efesios 3:20 para finalizar. Miren, pónganle atención a este versículo. Efesios 3:20. ¿Lo tienen? Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo escuchó? Lo voy a leer de nuevo porque quiero aclararle algo en una parte. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Aquel que es poderoso para hacer, no es que lo haya hecho. ¿Me siguió o qué? ¿Me siguieron? Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él es poderoso para hacer, pero no quiere decir que lo ha hecho. Porque para Él decir que lo ha hecho, entonces tienes que usar el poder que hay en ti, dice la palabra. Hay una bendición, en otras palabras, sobre tu vida. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y sabe cuál es ese poder? La fe, pues no hay otro. Si la fe es la que echa a andar el reino de los cielos a favor nuestro, ¿sí o no? Cuando Dios le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzase y muy valiente. 3 veces se lo repite en Josué. 3 veces. Esfuérzate y sé muy valiente. Reitero, no le dice: ten fe. No, porque ya está ese poder en él. ¿Me entendió? Dios tiene cosas así, de abundantes, mucho más de lo que pensamos nosotros o entendemos. Pero tienes que usar, ¿qué? La fe. Te digo algo: la fe en una persona lleva a proyectarse a una persona, no la deja sentada. La fe camina, la fe habla, la fe decreta, la fe se pone a trabajar. ¿Ah? ¿O no es así? Por fe yo voy y trabajo porque sé que a fin de mes me van a pagar, ¿o no? Me dicen: venga y trabaje 30 días, no me dan ni un peso, pero a fin de mes yo por fe estoy trabajando 30 días o 20 días. Ay, hasta los domingos trabaja. Ya, por fe trabajo 25 horas al día. Algunos quisieran, ¿no?, que el día tenga 25 de ustedes. Ya le di la carita. La fe es así.
Él tiene, dice, poder para dar mucho más abundante de lo que nosotros pensamos o entendemos. Él puede dar, pero según el qué, la fe que hay en tu corazón. Reitero, la fe se proyecta, la fe sale y busca, la fe empieza a hacer esto, la fe empieza a hacer lo otro, la fe no se queda echada, porque eso es negligencia espiritual. La fe es activa. ¿Me entendió? Por eso es que mucha iglesia no ha recibido todavía, no hemos recibido lo que nosotros queremos recibir. Te falta ser más activo. ¿Se atreverían a darle un fuerte aplauso al Señor? Y ponerse de pie y orar. Quiero decirte algo, que Dios bendiga la palabra en tu corazón, ¿verdad? Iglesia, que Dios bendiga. Anótamelo. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. ¿Quieren que te diga algo? ¿Sabes cómo puedes ejercitar fe? ¿Cuántos creen de que Dios puede sanar a ese niño? Anótelo para que oremos. ¿Cómo se llama? Elías. Lian. ¿Cómo desarrollamos fe? Creyendo de que podemos creer más. Oremos por él. Amén. Queremos orar. Nos están viendo en este momento por el niño Lian Vario. Ya, por el niño Lian. Mi hermano, ¿usted lo tiene ahí? ¿El número? ¿Todo? ¿Bien? Ya. Vamos a orar por Lian. Tiene problemas. Yo quiero decirle a las personas que están ahí en las pantallas de que no hay nada imposible para el Señor. Todo es posible para el que cree. Él es la resurrección. El poder de resurrección está en este lugar. Alguien que diga amén. No hay nada imposible para el Señor. Y miren, y les aseguro algo, que Dios no necesita ni siquiera que lo halaguemos para hacer algo. Usted declara la palabra con fe y se hace. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Padre, declaramos, Señor Padre, sanidad ahora en la vida de Lian. Yo quiero corazones que crean de verdad. Porque tal vez algunos dicen, no vamos a orar porque, porque piensan que yo me voy a llevar la gloria. No. Es Dios el que se lleva la gloria. Padre Santo, oramos por Lian, para que, Señor mío, Padre, sea restaurado ahora. El poder de resurrección en la vida de Lian ahora. Se sano Lian en el nombre poderoso de Jesús. Se sano Lian ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Lian, se sano ahora. Recibe sanidad de parte de Cristo, de parte de tu Redentor. Recibe sanidad ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Te declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sé sano ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Te declaro sano ahora. Sanísimo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por sanar a Lea. Gracias, Señor Padre, porque su recuperación es un hecho. Bendito Dios, la gloria es para ti, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos.
Glorioso Dios, amado Jesús. No me quiero ir de este lugar sin antes hacer esta oración para todos los que no han recibido a Cristo. ¿Sabían ustedes que la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Cuando no hemos recibido a Cristo, pues justamente eso es lo que pasa. Estamos destituidos de la gloria de Dios, de la salvación eterna. Pero hoy es la oportunidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pueden hacer su oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Perdóname, Señor. Yo quiero que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Bendito Dios, entra a mi corazón, gobierna mi vida a partir de ahora y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han hecho esta oración aquí? ¿Todos ya han recibido a Cristo? ¿Ya todos pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí? Amén. Desen un fuerte aplauso entonces a ustedes por ser valientes.